Hola, hermanos. Estamos aquí otra vez para enfrentarnos con la realidad concreta de Mateo, más 10, del 1 al 7, que expresa el camino de la vida de Jesús. Estamos en el 6 de julio, miércoles, 14 semana del tiempo ordinario, en el ciclo C de la Iglesia Católica y el año 2016. Repito, Mateo 10, del 1 al 7. Dice así el texto: en aquel tiempo Jesús llamó a sus discípulos, los 12, y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, el valiente, y su hermano Andrés, Santiago, el Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, y proclamar que el reino de los cielos está cerca. Ante este evangelio, la pregunta es obvia. ¿Tengo la certeza de que todo está ya en mí? ¿De que soy plenitud? Lo que hablamos siempre. A lo mejor eso te llama la atención, pero es que es la realidad. O si no, léete la Biblia en Génesis, cuando creó al hombre. Jesús llama a los 12. Se trata de un número dotado de un simbolismo preciso y que remite a la totalidad del pueblo, como hemos dicho en otra ocasión, constituido por las 12 tribus. Es sabido que en esta lista de los 12 hay algunos nombres que no coinciden con los distintos evangelios. Quizás la tradición oral no recordaba a todos, porque ese grupo dejó pronto de ser importante, sobre todo después de la institución de los 7. Pero lo significativo es el gesto simbólico que reviste una intencionalidad evidente: reconstruir el pueblo. La palabra apóstol significa enviado y define el objetivo de la llamada. Las palabras de Jesús revelan un pensamiento definitivamente judío. Los destinatarios de la misión no son los paganos, ni siquiera los samaritanos, sino las ovejas descarriadas de Israel. Así dice el Evangelio. Sin duda,
Jesús participó del sentir de su propio pueblo, según la cual la salvación iba dirigida en primer lugar a los judíos y sólo después, a través de ellos, alcanzarían a todo el mundo. Incluso pareciera que cuando se escribe el Evangelio de Mateo, existían aún resistencias para una apertura a los paganos. De hecho, esta cuestión fue motivo de fuerte polémica, como ponen de manifiesto las cartas de San Pablo. En cuanto al contenido, se trata de continuar la actividad de Jesús, que se recoge en un sumario repetido: expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Es decir, favorecer la vida del hombre. Al lector de Mateo habrá de extrañarle que al final del Evangelio se ponga en boca de Jesús unas palabras diferentes: ir a hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. Por eso es evidente que en un breve intervalo de tiempo se produjo un deslizamiento en el objetivo de la misión, que por un lado derivó hacia el proselitismo religioso y por otro acuñó una fórmula precisa que hubiera sido impensable en el propio Jesús. Lo que ocurrió fue que la comunidad de Mateo puso en labios del Maestro lo que era su propia práctica bautismal. La acción a favor de la vida va acompañada del anuncio de la buena noticia. El reino de los cielos está cerca. Desde nuestra perspectiva, la lectura es nítida y es: todo lo que buscamos está ya en nosotros. Únicamente necesitamos caer en la cuenta de una conciencia creciente. Lo que tenemos que volver, y ahí viene la revelación del Señor, es a lo que somos. Cuando nos damos cuenta de esta realidad, entonces todo se aclara, todo es luz. Por eso la pregunta era: ¿tengo la certeza de que todo está ya en mí, que se está realizando y que tengo que ser consciente de ello? Vayamos profundizando. Los autores mejor documentados, actuales, que explican este texto de Mateo, están de acuerdo en que la elección de los 12 tiene una relación en directa con las 12 tribus de Israel que Mateo en el capítulo 19, versículo 28 habla, y que hemos hablado en otra ocasión. Las 12 tribus que formaban una confederación caracterizada por el autogobierno tribal
una estructura igualitaria y resistente frente a las ciudades-estado cananeas. Así era. Así Jesús va y da a entender que proyectaba una comunidad alternativa en la debida resistencia a todo lo que fuera estructuras opresivas como eran estas. De verdad, Jesús era un judío, nacido y educado en Israel, en la religión de Israel. La religión que cada israelita vivía como la religión que Dios había revelado al mundo. Por eso, sin duda, Jesús pensó que lo más urgente era reformar la religión revelada a su pueblo por su incoherencia en muchas actuaciones. Pero Jesús también se dio cuenta de que aquella religión se había deformado a lo largo de los siglos y por causa de unos dirigentes mal educados, sacerdotes, levitas, letrados y grupos políticos de fariseos y saduceos, que se habían afirmado con sus poderes y sus intereses, olvidando y abandonando al pueblo que se veía como ovejas sin pastor, que afirmará Mateo en capítulo 9, versículo 36. Esto nos explica, hermanos, sin duda, el hecho extraño de que Jesús prohibiera a los 12 llevar su misión más allá de las fronteras de Israel. Jesús no era nacionalista. Era el proyecto de una comunidad alternativa e igualitaria. Jesús no era nacionalista, no es para unos cuantos. La Iglesia se estructuró apostólicamente a partir de los 12 apóstoles, cuyos sucesores se dieron en los obispos. Esto es verdad. Pero es importante saber que nada de esto fue pensado así o decidido por Jesús. La sucesión apostólica, sucesión episcopal, es fruto de una evolución que no se completó hasta el siglo III. Todo esto nos viene a decir que los cristianos debemos aceptar la estructura apostólica y jerárquica de la Iglesia, pero teniendo muy claro que antes que cualquier estructura está la voluntad de Jesús de reformar la religión, para que se deje de estar centrada en los que mandan y para que sea una comunidad igualitaria y en la que todos participan, cada cual según sus posibilidades, en la gestión de la comunidad. Es la Iglesia a la cual queremos y debemos aspirar todos. Somos comunidad, hemos sido constituidos como comunidad por Jesús y nadie es mayor que otro. Cada uno tiene sus valores y los pone a servicio de la comunidad. Porque todos debemos de preguntarnos esa pregunta que hemos dicho al principio. ¿Tengo la certeza de que todo está ya en mí? ¿De que soy quien soy?
de dónde salimos, cuál es nuestra identidad. Y esa identidad la tienen los obispos, el Papa, todos los seres humanos. Y todos tenemos que cooperar en esa comunidad que Dios nos ha dado para que la vivamos todos juntos y la vivamos con una fuerza grande, que es la Iglesia al cual debemos aspirar. Que con Francisco, nuestro Papa actual, creo que vamos por el buen camino. Sigamos a Francisco, que no nos equivocaremos. Está en la boca de los agnósticos, de los ateos, de todo el mundo, creyente y no creyente. Este hombre transformará la Iglesia con la ayuda de cada uno de nosotros. Un abrazo, hasta siempre, nos vemos. Hola hermanos, estamos ya en el 7 de julio, jueves. Hace un calor enorme. Es del tiempo ordinario, el 14, del ciclo C de la Iglesia Católica. Y estamos en el año 2016. Te recomiendo, por si no lo sabías, que hay dos libros que es importante. Muchas de las cosas que estoy diciendo pues están sacados de ellos y de otros, como José María Castillo en su comentario de la Misa al Día, es decir, el Evangelio del Día, del ciclo C. Y también del comentario del ciclo C de Enrique Martínez Lozano, también un escritorista, comentando el Evangelio del Día, muy actualizado, sobre todo mirando la psicología del hombre actual y también mirando el tiempo en que vivimos antes de comentar el Evangelio. Estos dos autores, unidos a Pagola también, que nos habla sobre los domingos y no domingos también, sobre el comentario. Es, creo yo, lo más importante de traductores del Evangelio en este momento, por lo menos lo que conocemos de españoles. Habrá también otros por ahí, pero creo que no tienen desperdicio y nos pueden ayudar fuertemente. Sobre todo Enrique Martínez Lozano, sacerdote, que nos habla de esa plenitud que somos cada uno y que nos demuestra el Génesis. Hoy, 7 de julio, jueves, pronuncio siempre la fecha y el tiempo que estamos, por coger la liturgia de la Iglesia Católica y también en el ciclo que estamos, para que sepamos dónde acudir
y el año que estamos. Y esto lo repito siempre, cada vez que empieza la sesión. Hoy, como siempre, hay otra afirmación de Jesús en Mateo 10, capítulo del 7 al 15, que dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la forja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludar. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Y si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha al salir de su casa o del poblado, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Vaya palabras duras, ¿no? Muy duras. Y más, no se puede llevar nada. Solamente la confianza en Jesús. Y hablando de paz. La pregunta es la siguiente: ¿cómo vivo pérdidas y las frustraciones? ¿Cómo vivo las pérdidas y las frustraciones? Veamos. Vuelve la insistencia en el cuidado de la vida, sobre todo la más dolorida y vulnerable. Todo ello desde la gratuidad, en aquella vida itinerante. Los enviados vivían de la hospitalidad de quien los acogía. Sin embargo, como en tiempos de Mateo, se habían cometido excesos. Personas que, haciéndose pasar por enviados, se alojaban cada día en una casa. El evangelista se ve obligado a exigir que permanezca en la misma. El saludo era siempre de paz, salón. Sin embargo, el texto termina con una expresión dura que no es difícil imaginar en predicadores proselitistas abatidos por el rechazo. Sodoma y Gomorra era una frase hecha para referirse al peor de los destinos de la vida. La gratuidad es la señal característica del enviado, de quien sabe que todo lo ha recibido gratis, que todo es gracia, gratuito, dado por Dios. A su vez, la gratuidad solo puede vivirse en la medida que la desapropiación. El movimiento natural del ego, del yo, es a apropiarse de todo aquello que siente
le aporta seguridad y le aporta poder. Lo cual significa que cuanto más fuerte sea la identificación con él, con el ego, más imposible resultará la gratuidad. Y en la medida en que crecemos en desapropiación y desapego, aprenderemos a despojarnos, a dejar caer aquello a lo que antes nos aferramos. Nuestra vida, hermanos, cotidiana, en nuestra vida, la desapropiación suele venir de la mano de la rendición, rendirse a lo que es, a lo que somos, particularmente a aquello que supone una pérdida para el yo. Cuando se considera que la pérdida es importante, se sentirá frustrado, abatido, airado. Si no somos lúcidos, caeremos en la trampa de potenciar esos mecanismos, con lo cual no lograremos sino alimentar el ego, el yo, y con él la confusión y el sufrimiento. Pero si, por el contrario, ponemos conciencia, tales circunstancias se convertirán en oportunidades preciosas para tomar distancia del ego y reeducar aquellos mecanismos que nos hacían girar en torno a él, situándonos en la conciencia, aprenderemos a amar lo que viene. En la rendición a una sabiduría mayor. Entonces podremos reconocer la verdad del dicho de Rumi, que dice así: cuando el corazón llora por lo que ha perdido, el espíritu se alegra por lo que ha ganado. Qué bonito, pero qué precioso si lo vivimos. Lo repito otra vez, el dicho de Rumi: cuando el corazón llora por lo que ha perdido, el espíritu se alegra por lo que ha ganado. De ahí la pregunta: ¿cómo vivo las pérdidas y las frustraciones? Pisemos tierra ante esta realidad. Veamos nuestra parte humana. Proclamar, hermanos, la buena noticia del reino de Dios, por lo que les dijo Jesús y sus primeros apóstoles, no consiste en implantar una religión, sino en curar enfermos. No es asunto de relación divina con Dios, sino de relación humana con el sufrimiento. Teniendo en cuenta que no es cuestión de hacer milagros, sino de aliviar penas.
porque no es lo mismo el hecho del milagro que el significado del milagro. El significado es lo que importa. El hecho es irrelevante. Y además es un tema muy problemático. Las llamadas curaciones milagrosas no quebrantan una presunta ley natural que puede darse. No violan la ley natural, sino el poder del diablo, que es lo que se pretende. Estamos poseídos por el sistema y por todo lo que vivimos, por el mal. Mateo ya lo dice en el capítulo 9, 34, en el capítulo también 12, 22 al 30, que algunos autores comentan. Visto esta situación, la pregunta es evidente. ¿Cómo tienen que cumplir con esta tarea los apóstoles de Jesús? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Cuál debe ser su vida, su actuación? Lo que Jesús nos indica es cómo tienen que vivir los apóstoles, los que siguen a Jesús. No deben beneficiarse económicamente, primero, de la misión. Más aún, Jesús da a entender claramente que el equipamiento, el dinero, los bienes, todo eso les está prohibido. Lo que está señalando que todo eso, en vez de ayudar, lo que representa es un impedimento para proclamar y llevar a cabo la evangelización, el apego que hemos hablado antes. ¿Por qué tales exigencias? Porque es la ejemplaridad de la propia vida lo que sana a los humanos. El egoísmo disimulado, la mentira, la hipocresía, la doble vida, todo eso no cura, sino que contagia maldad y es causa de incontables sufrimientos. Esto es verdad como un templo. En la aterradora crisis económica que estamos y política que vivimos, ¿qué papel está jugando la Iglesia? Lo primero. ¿En qué medida están influyendo las religiones? Con sus dogmas, sus ritos y ceremonias, sus mandamientos para remediar esta situación. ¿Qué están haciendo? Caritas, muy bien, magnífico. Lo que debemos hacer, acoger a toda esa gente, pero ese no es el camino. El camino será algo más profundo. Lo inmediato es eso, coger toda la podridumbre que está llevando el sistema para que no se caigan en el camino, para que se sostengan hasta que venga la justicia por la lucha nuestra. En estos años de crisis hemos palpado la ineficacia de sermones, de ceremonias de iglesia
para resolver este tipo de situaciones. Los curas no decimos gran cosa, ni damos soluciones. Y es que el ministerio y el apostolado se ve condenados a la esterilidad cuando se convierten en una profesión, en un trabajo remunerado en el que se vive con estabilidad y también, por desgracia, con privilegios. Casi nadie le presta atención, o nos presta atención. A casi nadie le importa lo que digan o piensen los clérigos. En todo caso, lo de la religión se convierte en un fenómeno marginal en la sociedad que no modifica lo que hay que modificar. Por eso la resonancia mundial que está teniendo el Papa Francisco es el hecho más elocuente de la urgencia que nos impulsa a vivir en la sencillez y en la cercanía a cuanto sufre. Pues esta es la verdad como un templo. Tenemos que seguir, en este caso concreto, a Jesús siempre, pero reflejado en esa actitud de nuestro Papa actual, el Papa Francisco, venido por Dios, elegido por todos los cardenales. Porque él debe ser el amor incondicional, y lo está demostrando a todas las personas y sobre todo a todos los marginados. En este tiempo que estamos grabando esto, pues antes, en el mes de marzo, ante tanto emigrante marginado, fue a Lagos, donde estaban los más marginados, estuvo con ellos, en contacto con el ortodoxo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, dialogó con ellos y se trajo a 14 emigrantes, sobre todo niños, para que sean restablecidos. También relatado en aquel tiempo, marzo, pues le dijo que le había impresionado que la mayoría eran niños y que una familia que estaba compuesta por un musulmán y una cristiana convertida había sido a esta matada, quiero decir, asesinada, por no renunciar a lo que había hecho, casarse con un cristiano, es decir, por ser cristiana, Francisco, el Papa, decía que era una mártir. Y es verdad, la persecución a los cristianos por esa manía que tienen los musulmanes de que se creen los que tienen la verdad. No hay nadie que tenga la verdad. La verdad no está en Jesucristo. La verdad no está en el cristianismo ni en esta religión y la otra. No, la verdad está en un hombre que dice la verdad, que la vive y por eso murió y por eso lo mataron. Porque dijo la verdad, la sentía y la vivía.
y se veía que era algo extraordinario, tanto humanamente como divinamente. Era el Hijo de Dios. Pues bien, hermanos, ahí tenemos esa dimensión tan grande que nos ha dado el Señor. Te repito la primera pregunta: ¿cómo vivo las pérdidas y las frustraciones? ¿Cómo las paso y cómo las olvido para vivir en la verdad? Un abrazo, hasta luego, hasta siempre.